El río de fuego, por Alexandre Calomiros, presentado en la Conferencia Ortodoxa de 1980, patrocinada por la Iglesia Ortodoxa Americana de San Nectario, Seattle, Washington. Una respuesta a las preguntas: 1. ¿Es Dios realmente bueno? ¿Creó Dios el infierno? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reverendos padres, queridos hermanos y hermanas, no hay duda de que estamos viviendo en la era de la apostasía predicha para los últimos días. En la práctica, la mayoría de las personas son ateas, aunque muchas de ellas todavía creen teóricamente. La indiferencia y el espíritu de este mundo prevalecen por todas partes. ¿Cuál es la causa de este estado? La causa es el enfriamiento del amor. El amor a Dios ya no arde en los corazones humanos, y en consecuencia, también el amor entre nosotros está muerto. ¿Cuál es la causa de esta disminución del amor de los hombres hacia Dios? La respuesta ciertamente es el pecado. El pecado es la nube oscura que no permite que la luz de Dios llegue a nuestros ojos. Pero el pecado siempre ha existido. Entonces, ¿cómo hemos llegado al punto de no solo ignorar a Dios, sino de odiarlo realmente? La actitud del hombre hacia Dios hoy no es realmente ignorancia, ni verdadera indiferencia. Si examinas a los hombres cuidadosamente, notarás que su ignorancia o indiferencia está teñida de un profundo odio. Pero nadie odia algo que no existe. Sospecho que los hombres de hoy creen en Dios más que en cualquier otro momento de la historia humana. Conocen el Evangelio, la enseñanza de la Iglesia y la creación de Dios mejor que en cualquier otra época. Tienen una profunda conciencia de su existencia. Su ateísmo no es una verdadera incredulidad. Es más bien una aversión hacia alguien que conocemos muy bien, pero a quien odiamos con todo nuestro corazón, exactamente como lo hacen los demonios. Odiamos a Dios, por eso lo ignoramos. Pasamos por alto su presencia como si no lo viéramos y fingimos ser ateos. En realidad lo consideramos nuestro enemigo por excelencia. Nuestra negación es nuestra venganza. Nuestro ateísmo es nuestra represalia. Pero, ¿por qué los hombres odian a Dios? Lo odian no solo porque sus obras son malas mientras que Dios es luz, sino también porque lo consideran una amenaza, un peligro inminente y eterno, un adversario en el tribunal, un oponente en la ley, un fiscal público y un perseguidor eterno. Para ellos, Dios ya no es el todopoderoso médico que vino a salvarlos de la enfermedad y la muerte, sino más bien un juez cruel y un inquisidor vengativo. Verás, el diablo logró hacer que los hombres creyeran que Dios en realidad no nos ama, que en realidad solo se ama a sí mismo, y que nos acepta únicamente si nos comportamos como Él quiere que lo hagamos, que nos odia si no nos comportamos como Él ordenó, y que se ofende por nuestra insubordinación hasta tal punto que debemos pagarlo con tormentos eternos creados por Él para ese propósito. ¿Quién puede amar a un torturador? Incluso aquellos que se esfuerzan mucho por salvarse de la ira de Dios no pueden amarlo realmente. Solo se aman a sí mismos, tratando de escapar de la venganza de Dios y de alcanzar la bienaventuranza eterna, logrando agradar a este temible y extremadamente peligroso Creador. ¿Percibes la calumnia del diablo contra nuestro Dios, todo amor, toda bondad y absolutamente bueno? Por eso en griego al diablo se le dio el nombre de diabolos, el calumniador, limarese. Pero ¿cuál fue el instrumento de la calumnia del diablo contra Dios? ¿Qué medios utilizó para convencer a la humanidad, para pervertir el pensamiento humano? Utilizó la teología. Primero introdujo una ligera alteración en la teología, que una vez aceptada, logró aumentar más y más, hasta el punto de que el cristianismo llegó a ser completamente irreconocible. Esto es lo que llamamos teología occidental. ¿Alguna vez intentaste identificar cuál es la característica principal de la teología occidental? Pues bien, su característica principal es que considera a Dios como la verdadera causa de todo mal. ¿Qué es el mal? ¿No es el alejamiento de Dios, que es la vida? ¿No es la muerte? ¿Qué enseña la teología occidental acerca de la muerte? Todos los católicos romanos y la mayoría de los protestantes
consideran la muerte como un castigo de Dios. Dios consideró a todos los hombres culpables del pecado de Adán y los castigó con la muerte, es decir, separándolos de él, privándolos de su energía vivificadora, y así matándolos primero espiritualmente y luego corporalmente, por una especie de hambre espiritual. Agustín interpreta el pasaje del Génesis: si comes del fruto de este árbol, morirás de muerte, como si comes del fruto de este árbol, yo te mataré. Algunos protestantes consideran la muerte no como un castigo, sino como algo natural. Pero, ¿no es Dios el creador de todas las cosas naturales? Así que, en ambos casos, para ellos, Dios es la verdadera causa de la muerte. Y esto es cierto no solo para la muerte del cuerpo, es igualmente cierto para la muerte del alma. ¿Acaso los teólogos occidentales no consideran el infierno, la muerte espiritual eterna del hombre, como un castigo de Dios? ¿Y no consideran al diablo como un ministro de Dios para el castigo eterno de los hombres en el infierno? El Dios de Occidente es un Dios ofendido y airado, lleno de ira por la desobediencia de los hombres, que desea, en su pasión destructora, atormentar a toda la humanidad por la eternidad a causa de sus pecados, a menos que reciba una satisfacción infinita por su orgullo ofendido. ¿Cuál es el dogma occidental de la salvación? ¿Acaso Dios no mató a Dios para satisfacer su orgullo, que los occidentales llaman eufemísticamente justicia? ¿Y no es por esta satisfacción infinita que Él se digna aceptar la salvación de algunos de nosotros? ¿Qué es la salvación para la teología occidental? ¿No es acaso la salvación de la ira de Dios? ¿Ves entonces que la teología occidental enseña que nuestro verdadero peligro y nuestro verdadero enemigo es nuestro Creador y Dios? La salvación, para los occidentales, es ser salvados de las manos de Dios. ¿Cómo se puede amar a un Dios así? ¿Cómo podemos tener fe en alguien a quien detestamos? La fe, en su esencia más profunda, es un fruto del amor. Por lo tanto, desearíamos que aquel que nos amenaza ni siquiera existiera, especialmente cuando esta amenaza es eterna. Incluso si existe un medio para escapar de la ira eterna de este ser omnipotente pero malvado, la muerte de su Hijo en nuestro lugar, sería mucho mejor que este ser no existiera. Esta fue la conclusión más lógica de la mente y del corazón de los pueblos occidentales, porque incluso el paraíso eterno sería aborrecible con un Dios tan cruel. Así nació el ateísmo, y por eso Occidente fue su cuna. El ateísmo era desconocido en el cristianismo oriental, hasta que allí también se introdujo la teología occidental. El ateísmo es la consecuencia de la teología occidental. El ateísmo es la negación, la repudiación de un Dios malo. Los hombres se hicieron ateos para salvarse de Dios, escondiendo la cabeza y cerrando los ojos como el avestruz. El ateísmo, hermanos míos, es la negación del Dios católico romano y protestante. El ateísmo no es nuestro verdadero enemigo. El verdadero enemigo es ese cristianismo falsificado y distorsionado. Los occidentales hablan con frecuencia del Dios bueno. Por ejemplo, en Francia le bon Dieu se usa casi siempre al hablar de Dios. Sin embargo, Europa Occidental y América nunca estuvieron realmente convencidas de que existiera tal Dios bueno. Al contrario, lo llamaban bueno del mismo modo en que los griegos llamaban eulogia, bendición a la maldición y desgracia de la viruela, para así exorcizarla y alejarla. Por la misma razón, el Mar Negro era llamado Euxeinos Pontos, mar hospitalario, aunque en realidad era un mar terrible y traicionero. En lo más profundo del alma occidental, se percibía a Dios como el juez malvado, que nunca olvidaba ni la ofensa más pequeña cometida contra él en nuestras transgresiones de su ley. Esta concepción jurídica de Dios, esta interpretación completamente distorsionada de la justicia de Dios, no era otra cosa que la proyección de las pasiones humanas en la teología. Era un retorno al proceso pagano de humanizar a Dios y divinizar al hombre. Los hombres se irritan y encolerizan cuando no se les toma en serio, y consideran una humillación que solo la venganza puede eliminar, ya sea mediante un crimen o un duelo. Esta era la concepción mundana y apasionada de la justicia,
que prevalecía en la mente de una sociedad supuestamente cristiana. Los cristianos occidentales pensaban de la misma manera sobre la justicia de Dios. Dios, el ser infinito, fue infinitamente ofendido por la desobediencia de Adán. Decidió que la culpa de la desobediencia de Adán descendiera igualmente a todos sus hijos, y que todos fueran condenados a muerte por el pecado de Adán que ellos no habían cometido. La justicia de Dios, para los occidentales, operaba como una venganza de sangre. No solo debía morir el hombre que te ofendió, sino también toda su familia. Y lo trágico para los hombres, hasta el punto de la desesperanza, era que ningún hombre, ni siquiera toda la humanidad junta, podía aplacar la dignidad ofendida de Dios, aunque todos los hombres de la historia fueran sacrificados. La dignidad de Dios solo podía ser salvada si castigaba a alguien de la misma dignidad que Él. Así que, para salvar tanto la dignidad de Dios como a la humanidad, no quedaba otra solución que la encarnación de su Hijo, de modo que un hombre con dignidad divina pudiera ser sacrificado para salvar el honor de Dios. Y ve, esta concepción pagana de la justicia de Dios, que exige sacrificios infinitos para ser aplacada, presenta claramente a Dios como nuestro verdadero enemigo y como la causa de todas nuestras desgracias. Más aún, es una justicia que no es en absoluto justa, ya que castiga y exige satisfacción de personas que no son en absoluto responsables del pecado de sus antepasados. En otras palabras, lo que los occidentales llaman justicia debería llamarse más bien resentimiento y venganza del peor tipo. Incluso el amor y el sacrificio de Cristo pierden su significado y su lógica en esta noción esquizoide de un Dios que mata a Dios para satisfacer la llamada justicia de Dios. ¿Tiene algo que ver esta concepción de justicia con la justicia que Dios nos reveló? ¿Tiene la frase justicia de Dios este significado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Tal vez el inicio de la interpretación errónea de la palabra justicia en las Sagradas Escrituras fue su traducción por la palabra griega dikaiosini. No es que sea una traducción equivocada, sino que esta palabra, siendo un término de la civilización griega pagana y humanista, estaba cargada de nociones humanas que podían llevar fácilmente a malentendidos. En primer lugar, la palabra dikaiosini trae a la mente una distribución equitativa. Por eso se la representa con una balanza. Los buenos son recompensados y los malos son castigados por la sociedad humana de una manera justa. Esta es la justicia humana, la que se ejerce en un tribunal. ¿Es este, sin embargo, el sentido de la justicia de Dios? La palabra dikaiosini, justicia, traduce la palabra hebrea tzedaká. Esta palabra significa la energía divina que realiza la salvación del hombre. Es paralela y casi sinónima de la otra palabra hebrea hesed, que significa misericordia, compasión, amor, y de la palabra emet, que significa fidelidad, verdad. Esto, como ves, da una dimensión completamente distinta a lo que usualmente concebimos como justicia. Así es como la Iglesia entendió la justicia de Dios. Esto es lo que los padres de la Iglesia enseñaron sobre ella. ¿Cómo puedes llamar a Dios justo?, escribe San Isaac el Sirio, cuando lees el pasaje sobre el salario dado a los obreros. Amigo, no te hago injusticia. Quiero dar a este último lo mismo que a ti que trabajaste desde la primera hora. ¿Acaso tu ojo es malo porque yo soy bueno? Mateo 20, versículos 13-15. ¿Cómo puede un hombre llamar a Dios justo?, continúa San Isaac, cuando se encuentra con el pasaje del hijo pródigo, que malgastó su riqueza viviendo perdidamente, y sin embargo, solo por la contrición que mostró, el padre corrió, se echó a su cuello y le dio autoridad sobre toda su hacienda? Nadie sino su mismo hijo dijo estas cosas acerca de él para que no lo dudemos, y así dio testimonio de él. ¿Dónde entonces está la justicia de Dios? Pues cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Vemos, pues, que Dios no es justo en el sentido humano de esta palabra, sino que su justicia significa su bondad y su amor, que se dan de un modo injusto, es decir, Dios siempre da sin recibir nada a cambio,
y da a personas como nosotros, que no somos dignos de recibir. Por eso, San Isaac nos enseña: no llames a Dios justo, porque su justicia no se manifiesta en las cosas que te conciernen. Y si David lo llama justo y recto, su Hijo nos reveló que Él es bueno y amable. Él es bueno, dice, con los malos y desagradecidos. Lucas 6, versículo 35. Dios es bueno, amoroso y benigno, con aquellos que lo desprecian, desobedecen e ignoran. Nunca devuelve mal por mal, nunca se venga. Sus castigos son medios amorosos de corrección, mientras algo pueda corregirse y sanarse en esta vida. Nunca se extienden a la eternidad. Todo lo creó bueno, Génesis 1, versículo 31. Las fieras reconocen como su amo al cristiano que, por la humildad, ha alcanzado la semejanza de Dios. Se acercan a Él no con miedo, sino con alegría, en sumisión agradecida y amorosa. Mueven la cabeza, le lamen las manos y le sirven con gratitud. Las bestias irracionales saben que su Señor y Dios no es malo, ni perverso, ni vengativo, sino más bien pleno de amor. Véase también San Isaac de Siria. Susómena Asctica. Atenas, 1871, páginas 95-96. Él nos protegió y salvó cuando caímos. Lo eternamente malo no tiene nada que ver con Dios. Proviene más bien de la voluntad de sus criaturas libres y racionales. Y esta voluntad Él la respeta. La muerte no nos fue impuesta por Dios. Caímos en ella por nuestra rebelión. Dios es vida, y la vida es Dios. Nos rebelamos contra Dios, cerramos nuestras puertas a su gracia vivificadora. En la medida en que se apartó de la vida, escribió San Basilio, en esa misma medida se acercó a la muerte. Pues Dios es vida, la privación de la vida es muerte. Dios no creó la muerte, continúa San Basilio, sino que nosotros la trajimos sobre nosotros mismos. Sin embargo, no impidió en absoluto la disolución para que no hiciera inmortal en nosotros la enfermedad. Como dice San Ireneo, la separación de Dios es muerte, la separación de la luz es tinieblas, y no es la luz la que trae sobre ellos el castigo de la ceguera. Juan 3, versículo 19. La muerte, dice San Máximo el Confesor, es principalmente la separación de Dios, de la cual siguió necesariamente la muerte del cuerpo. La vida es principalmente aquel que dijo, yo soy la vida. Juan 14, versículo 6. ¿Y por qué la muerte vino sobre toda la humanidad? ¿Por qué murieron como Adán aquellos que no pecaron con él? Aquí está la respuesta de San Anastasio el Sinaíta. Nos convertimos en herederos de la maldición en Adán. No fuimos castigados como si hubiéramos desobedecido junto con Adán aquel mandamiento divino, sino que, como Adán se hizo mortal, transmitió el pecado a su posteridad, nos hicimos mortales porque nacimos de un mortal. Y San Gregorio Palamas lo explica así: Dios no le dijo a Adán, vuélvete a donde fuiste tomado, sino que le dijo, polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, versículo 19. No dijo, el día que comáis de él, morid, sino, el día que comáis de él, ciertamente moriréis. Génesis 2, versículo 17. Ni después dijo, vuélvete ahora a la tierra, sino, volverás, advirtiendo así, permitiendo con justicia y no impidiendo lo que había de suceder. Vemos que la muerte no vino por mandato de Dios, sino como consecuencia de que Adán rompió su relación con la fuente de la vida por su desobediencia. Y Dios, en su bondad, solo le advirtió de ello. El mismo árbol del conocimiento, dice Teófilo de Antioquía, era bueno, y su fruto era bueno. Pues no fue el árbol, como algunos piensan, el que contenía la muerte, sino la desobediencia la que contenía la muerte, porque no había otra cosa en el fruto que conocimiento, y el conocimiento es bueno cuando se usa correctamente. Los padres nos enseñan que la prohibición de probar del árbol del conocimiento no era absoluta, sino temporal. Adán era un infante espiritual. No todos los alimentos son buenos para los niños. Algunos pueden incluso matarlos, aunque los adultos los encuentren saludables. El árbol del conocimiento fue plantado por Dios para el hombre,
Era bueno y nutritivo, pero era alimento sólido, mientras que Adán solo podía digerir leche. Ove, en el lenguaje de las Sagradas Escrituras, justo significa bueno y amoroso. Hablamos de los hombres justos del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que fueran buenos jueces, sino que eran personas bondadosas y amantes de Dios. Cuando decimos que Dios es justo, no queremos decir que sea un buen juez que sabe castigar a los hombres equitativamente según la gravedad de sus crímenes, sino por el contrario, que es bondadoso y amoroso, perdonando todas las transgresiones y desobediencias, y que quiere salvarnos por todos los medios, y nunca devuelve mal por mal. En el primer volumen de la Filocalia hay un texto magnífico de San Antonio que debo leeros aquí. Dios es bueno, desapasionado e inmutable. Ahora bien, quien considere razonable y verdadero afirmar que Dios no cambia, podría preguntar cómo es posible, en ese caso, hablar de que Dios se alegra de los que son buenos y muestra misericordia a los que lo honran, y de que se aparta de los malvados y se enoja con los pecadores. A esto hay que responder que Dios ni se alegra ni se enoja, porque alegrarse y ofenderse son pasiones. Tampoco se deja ganar por los dones de quienes lo honran, pues eso significaría que es movido por el placer. No es correcto que la divinidad sienta placer o desagrado a causa de las condiciones humanas. Él es bueno, y solo concede bendiciones y nunca hace daño, permaneciendo siempre el mismo. Nosotros, en cambio, si permanecemos buenos asemejándonos a Dios, nos unimos a Él. Pero si nos volvemos malos, al no parecernos a Dios, nos separamos de Él. Viviendo en santidad nos adherimos a Dios, pero haciéndonos malvados lo convertimos en nuestro enemigo. No es que Él se enoje arbitrariamente con nosotros, sino que son nuestros propios pecados los que impiden que Dios brille en nosotros y nos exponen a los demonios que nos atormentan. Y sí, mediante la oración y los actos de compasión, logramos liberarnos de nuestros pecados. Esto no significa que hayamos ganado a Dios y lo hayamos hecho cambiar, sino que, a través de nuestras acciones y de nuestro retorno a la divinidad, hemos curado nuestra maldad y así volvemos a gozar de la bondad de Dios. Por eso, decir que Dios se aparta de los malvados es como decir que el sol se esconde de los ciegos. Capítulo 150. Vi. Ahora ven, espero, cómo Dios fue difamado por la teología occidental. Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino y todos sus discípulos contribuyeron a esta calumnia teológica, y ellos son los cimientos de la teología occidental, ya sea papista o protestante. Ciertamente, estos teólogos no dicen expresa y claramente que Dios sea un ser malvado y apasionado. Más bien consideran que Dios está encadenado por una fuerza superior, por una sombría e implacable necesidad como la que gobernaba a los dioses paganos. Esta necesidad lo obliga a devolver mal por mal y no le permite perdonar y olvidar el mal hecho contra su voluntad, a menos que se le ofrezca una satisfacción infinita. Aquí se abre la gran cuestión de la influencia pagana y griega en el cristianismo. La mentalidad pagana estuvo en el fundamento de todas las herejías. Era muy fuerte en Oriente, porque el Oriente era el cruce de todos los corrientes filosóficos y religiosos. Pero, como leemos en el Nuevo Testamento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, cuando las herejías florecían, también florecía la ortodoxia, y aunque era perseguida por los poderosos de este mundo, siempre sobrevivía victoriosa. En cambio, en Occidente, la mentalidad pagana griega entró sin ser notada, sin tomar el aspecto de herejía. Entró a través de la multitud de textos latinos dictados por Agustín, obispo de Hipona. San Juan Casiano, que vivía entonces en Occidente, entendió el veneno que había en las enseñanzas de Agustín y luchó contra él. Pero el hecho de que los libros de Agustín estuvieran escritos en latín y de que fueran extremadamente extensos, no permitió su estudio por parte de los demás padres de la Iglesia, y así nunca fueron condenados, como lo fueron las obras de Orígenes en Oriente. Este hecho les permitió ejercer una fuerte influencia posterior en el pensamiento y la teología occidentales. En Occidente, poco a poco desapareció el conocimiento de la lengua griega,
y los textos de Agustín fueron los únicos libros disponibles de la antigüedad en una lengua comprensible allí. Así, Occidente recibió como cristiana una enseñanza que en muchos de sus aspectos era pagana. Los desarrollos cesaropapistas en Roma no permitieron ninguna reacción saludable ante esta situación, y así Occidente se ahogó en el pensamiento pagano y humanista que prevalece hasta hoy. Tenemos entonces a Oriente por un lado, que, hablando y escribiendo en griego, permaneció esencialmente como el nuevo Israel, con el pensamiento israelita y la tradición sagrada, y a Occidente por el otro, que, habiendo olvidado el idioma griego y estando separado del Estado oriental, heredó el pensamiento pagano griego y su mentalidad, y con ello formó una enseñanza cristiana adulterada. En realidad, la oposición entre la ortodoxia y el cristianismo occidental no es otra cosa que la perpetuación de la oposición entre Israel y Hellas. Nunca debemos olvidar que los padres de la Iglesia se consideraban a sí mismos como los verdaderos hijos espirituales de Abraham, que la Iglesia se consideraba a sí misma como el nuevo Israel, y que los pueblos ortodoxos griegos, rusos, búlgaros, serbios, rumanos, etc., eran conscientes de ser, como Natanael, verdaderos israelitas, el pueblo de Dios. Y mientras esta era la verdadera conciencia del cristianismo oriental, Occidente se convirtió cada vez más en hijo de la Grecia y Roma paganas y humanistas. B. ¿Cuáles fueron las principales características de esta diferencia de pensamiento entre Israel y el paganismo? Llamo su atención sobre este asunto muy importante. Israel cree en Dios. El paganismo cree en la creación, es decir, en el paganismo la creación es deificada. Para los paganos, Dios y la creación son una misma cosa. Dios es impersonal, personificado en una multitud de dioses. Israel. Y cuando hablamos de Israel, nos referimos al verdadero Israel, los hijos espirituales de Abraham, aquellos que tienen la fe dada por Dios a su pueblo elegido, no aquellos que han abandonado esta fe. Los verdaderos hijos de Abraham son la Iglesia de Cristo, y no esos descendientes carnales, la raza judía. Israel sabe que Dios y la creación son dos tipos de existencia radicalmente diferentes. Dios es autosuficiente, personal, eterno, inmortal, vida y fuente de vida, existencia y fuente de existencia. Dios es la única existencia real, O-W-N, el que existe, el único existente. Este es el significado del artículo O. La creación, en cambio, no tiene existencia propia. Es totalmente dependiente de la voluntad de Dios. Existe solo mientras Dios quiera que exista. No es eterna. No tenía existencia. Era nula. Era completamente nada. Fue creada de la nada. Por sí misma no tiene fuerza de existencia. Es mantenida en existencia por la energía de Dios. Si esta energía amorosa de Dios alguna vez cesara, la creación y todos los seres creados, intelectuales o no, racionales o irracionales, desaparecerían en la no existencia. Sabemos que el amor de Dios por su creación es eterno. Sabemos por él que nunca nos dejará caer en la no existencia de la cual nos trajo a ser. Esta es nuestra esperanza, y Dios es fiel en sus promesas. Nosotros, seres creados, ángeles y hombres, viviremos en la eternidad, no porque tengamos en nosotros el poder de la eternidad, sino porque esa es la voluntad de Dios que nos ama. Por nosotros mismos no somos nada. No tenemos la más mínima energía de vida y existencia en nuestra naturaleza. Lo que tenemos viene completamente de Dios. Nada es nuestro. Somos polvo de la tierra, y cuando lo olvidamos, Dios en su misericordia permitió que volvamos a lo que somos, para que permanezcamos humildes y tengamos conocimiento exacto de nuestra nada. Dios, dice San Juan Damasceno en otro lugar, puede hacer todo lo que quiere, aunque no quiera todas las cosas que puede hacer, pues puede destruir la creación, pero no quiere hacerlo. En el Gran Eucologio, Venecia, 1862, un libro litúrgico fundamental de la Iglesia, leemos: Oh Dios, grande y altísimo, tú que solo tienes inmortalidad,
Séptima oración de las vísperas. Tú que solo eres dador de vida por naturaleza, oh único inmortal, Oda 5, canon fúnebre para seglares. Tú eres el único inmortal, el único que es inmortal por su naturaleza divina. Oda 1, canon fúnebre para seglares. Esta es la fe de Israel. ¿Cuál es la enseñanza del paganismo? El paganismo es la consecuencia de la pérdida de contacto con Dios. La multitud de pecados de la humanidad hizo a los hombres incapaces de recibir la luz divina y de tener unión con el Dios vivo. La consecuencia fue considerar como algo divino la creación que veían cada día delante de ellos. El paganismo considera la creación como algo autoexistente e inmortal, algo que siempre existió y siempre existirá. En el paganismo los dioses son parte de la creación. No la crearon de la nada, solo formaron la materia existente. La materia puede tomar diferentes formas. Las formas entran en existencia y desaparecen, pero la materia misma es eterna. Ángeles, demonios y las almas de los hombres son los verdaderos dioses, eternos por su naturaleza, como la materia misma. Sin embargo, son superiores a la materia. Pueden tomar diferentes formas materiales en una secuencia de existencias materiales, pero permanecen esencialmente espirituales. Así, en el paganismo, vemos dos características fundamentales. 1. Atribución de las características de divinidad a toda la creación, es decir, eternidad, inmortalidad, autoexistencia. Una distinción entre lo espiritual y lo material. Y un antagonismo entre ambos, como entre algo superior y algo inferior. Paganismo y humanismo son una misma cosa. En el paganismo, el hombre es Dios, porque es eterno por naturaleza. Por eso el paganismo es siempre altivo, es narcisismo, es autoadoración. En Grecia, los dioses tenían características humanas. La religión griega era la adoración pagana del hombre. El alma del hombre era considerada su ser real e inmortal por naturaleza. Vemos entonces que en el paganismo, el diablo logró crear la creencia universal de que los hombres eran dioses y por eso no necesitaban a Dios. Por eso el orgullo era tan alto en Grecia y la humildad era inconcebible. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles escribe: «No resentir ofensas es marca de un hombre vil y esclavo». El hombre convencido por el diablo de creer en el error de que su alma es eterna por naturaleza, nunca puede ser humilde ni creer realmente en Dios, porque no necesita a Dios, siendo él mismo Dios, como su error le hace creer. Por eso, desde el principio, los padres de la Iglesia, entendiendo el peligro de este estúpido error, advirtieron a los cristianos que, como dice San Ireneo, la enseñanza de que el alma humana es naturalmente inmortal es del diablo. Encontramos la misma advertencia en San Justino, en Teófilo de Antioquía, en Tatiano, etc. San Justino explica el ateísmo fundamental que existe en la creencia de la eternidad natural e inmortalidad del alma humana. Escribe: «Hay otros que, habiendo supuesto que el alma es inmortal e inmaterial, creen que aunque hayan cometido maldad, no sufrirán castigo, porque lo inmaterial también es insensible, y que el alma, por su inmortalidad, no necesita nada de Dios». El paganismo es ignorancia del Dios verdadero, una creencia errónea de que su creación es divina, realmente un Dios. Este Dios, sin embargo, que es la naturaleza, es impersonal, una fuerza ciega, superior a todos los dioses personales, y se llama necesidad anag ekeche. En realidad, esta necesidad es la proyección de la razón humana, como una necesidad matemática que gobierna el mundo. Es una proyección del racionalismo sobre la naturaleza. Esta necesidad racionalista es el verdadero Dios ciego y supremo de los paganos. Los dioses paganos son partes del mundo, y son inmortales por la inmortalidad de la naturaleza que es su esencia. En esta mentalidad pagana, el hombre también es Dios como los demás, porque para los paganos el verdadero hombre es solo su alma, y creen que el alma del hombre es inmortal en sí misma, ya que es parte de la esencia del universo, que se considera inmortal en sí misma y autoexistente. Así, el hombre también es Dios, y medida de todas las cosas. Pero los dioses no son libres,
están gobernados por la necesidad que es impersonal. B.I. Es esta forma de pensamiento pagano la que se mezcló con la enseñanza cristiana a través de las diversas herejías. Esto también ocurrió en Occidente. Comenzaron a distinguir no entre Dios y su creación, sino entre espíritu y materia. Empezaron a pensar en el alma del hombre como algo eterno en sí mismo, y comenzaron a considerar la condición del hombre después de la muerte no como un sueño en manos de Dios, sino como la vida real del hombre, a la cual la resurrección de los muertos no añadía nada e incluso se dudaba de la necesidad de la resurrección. La fiesta de la resurrección de nuestro Señor, que es la culminación de todas las fiestas en la ortodoxia, comenzó a perder importancia porque su necesidad era tan incomprensible para los cristianos occidentales como lo fue para los atenienses que escucharon el sermón del apóstol Pablo. Pero lo que es más importante para nuestro tema, comenzaron a sentir que Dios estaba sujeto a la necesidad, a esa necesidad racionalista, que no era más que la lógica humana. Declararon que Él era incapaz de entrar en contacto con seres inferiores como los hombres, porque sus concepciones racionalistas y filosóficas no lo permitían, y esta creencia fue la base de las disputas hesicastas. Ya había comenzado con Agustín, quien enseñó que no era Dios quien hablaba a Moisés, sino un ángel. Es en este contexto de la necesidad, a la cual incluso los dioses obedecen, que debemos entender la concepción jurídica occidental de la justicia de Dios. Era necesario que Dios castigara la desobediencia del hombre. Le era imposible perdonar. Una necesidad superior demandaba venganza. Aunque Dios en realidad fuera bueno y amoroso, no podía actuar con amor. Estaba obligado a actuar en contra de su amor. Lo único que podía hacer para salvar a la humanidad era castigar a su Hijo en lugar de los hombres, y así la necesidad quedaba satisfecha. ¿Y qué es? Este es el triunfo del pensamiento helenístico en el cristianismo. Como helenista, Orígenes llegó a las mismas conclusiones. Dios era juez por necesidad. Estaba obligado a castigar, vengar y enviar a la gente al infierno. El infierno era creación de Dios. Era un castigo exigido por la justicia. Esta exigencia de justicia era una necesidad. Dios estaba obligado a someterse a ella. No se le permitía perdonar. Había una fuerza superior, una necesidad que no le permitía amar incondicionalmente. Sin embargo, Orígenes también era cristiano y sabía que Dios estaba lleno de amor. ¿Cómo es posible reconocer a un Dios amoroso que mantiene a las personas en tormento eterno? Si Dios es la causa del infierno, entonces debe haber un fin para él. De lo contrario, no podemos conceder que Dios es bueno y amoroso. Esta concepción jurídica de Dios, como instrumento de una fuerza o deidad superior e impersonal llamada necesidad, lleva lógicamente a la apocatástasis, la restauración de todas las cosas y la destrucción del infierno. De lo contrario, debemos admitir que Dios es cruel. La mentalidad griega pagana no podía comprender que la causa del infierno no era Dios, sino sus criaturas racionales. Si Dios no era realmente libre, ya que estaba gobernado por la necesidad, ¿cómo podrían ser libres sus criaturas? Dios no podía dar algo que Él mismo no poseía. Además, la mentalidad griega pagana no podía concebir el amor desinteresado. La libertad, sin embargo, es el don más alto que Dios puede dar a una criatura, porque la libertad hace que las criaturas racionales sean semejantes a Dios. Esto era un don inconcebible para los griegos paganos. No podían imaginar una criatura que pudiera decir no a un Dios todopoderoso. Si Dios era todopoderoso, las criaturas no podían decir no a Él. Así que si Dios daba a los hombres su gracia, los hombres no podían rechazarla. De lo contrario, Dios no sería todopoderoso. Si admitimos que Dios es todopoderoso, entonces su gracia debe ser irresistible. Los hombres no pueden escapar de ella. Eso significa que aquellos hombres que están privados de la gracia de Dios, están privados porque Dios no les dio su gracia. Así que la pérdida de la gracia de Dios, que es la muerte eterna espiritual, es decir, el infierno, es en realidad un acto totalmente dependiente de Dios. Es Dios quien castiga a estas personas privándolas de su gracia, no permitiendo que brille sobre ellas.
Por tanto, Dios es la causa de la muerte eterna espiritual de los condenados. La condenación es un acto de Dios, un acto de la justicia de Dios, un acto de necesidad o crueldad. Como resultado, Orígenes pensó que si queremos seguir siendo cristianos, si queremos continuar creyendo que Dios es realmente bueno, debemos creer que el infierno no es eterno, sino que tendrá un fin a pesar de todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y de lo que la Iglesia cree. Esta es la conclusión fatal, perfectamente lógica. Si Dios es la causa del infierno, el infierno debe tener un fin, o Dios es un Dios malo. X. Orígenes y todos los racionalistas como él no pudieron entender que la aceptación o el rechazo de la gracia de Dios depende enteramente de las criaturas racionales, que Dios, como el sol, nunca deja de brillar sobre buenos y malos por igual, que las criaturas racionales son totalmente libres para aceptar o rechazar esta gracia y amor, y que Dios, en su amor genuino, no obliga a sus criaturas a aceptarlo, sino que respeta absolutamente su decisión libre. Él no retira su gracia ni su amor, pero la actitud de las criaturas racionales hacia esta gracia y amor incesantes es la diferencia entre el paraíso y el infierno. Los que aman a Dios son felices con Él. Los que lo odian son extremadamente miserables al verse obligados a vivir en su presencia, y no hay lugar donde se pueda escapar de la omnipresencia amorosa de Dios. El paraíso o el infierno dependen de cómo aceptemos el amor de Dios. ¿Responderemos amor por amor o responderemos a su amor con odio? Esta es la diferencia crucial. Y esta diferencia depende enteramente de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra elección interna más profunda, de una actitud perfectamente libre que no está influida por condiciones externas, ni por factores internos de nuestra naturaleza, material o psicológica, porque no es un acto externo, sino una actitud interior que viene desde lo más profundo de nuestro corazón, condicionando no nuestros pecados, sino la forma en que pensamos sobre nuestros pecados, como se ve claramente en el caso del publicano y el fariseo, y en el caso de los dos ladrones crucificados con Cristo. Esta libertad, esta elección, esta actitud interior hacia nuestro Creador es el núcleo más íntimo de nuestra personalidad eterna. Es la característica más profunda de nosotros. Es lo que nos hace ser lo que somos. Es nuestro rostro eterno, luminoso o oscuro, amoroso u odioso. No, hermanos míos. Desgraciadamente para nosotros, el paraíso o el infierno no dependen de Dios. Si dependiera de Dios, no tendríamos nada que temer. No hay nada que temer del amor. Pero no depende de Dios. Depende enteramente de nosotros, y esta es toda la tragedia. Dios quiere que seamos a su imagen, eternamente libres. Nos respeta absolutamente. Esto es amor. Sin respeto no podemos hablar de amor. Somos hombres, porque somos libres. Si no fuéramos libres, seríamos animales inteligentes, no hombres. Dios nunca retirará este don de la libertad que nos hace ser lo que somos. Esto significa que siempre seremos lo que queramos ser, amigos o enemigos de Dios, y no hay cambio en este nuestro yo más profundo. En esta vida, hay cambios profundos o superficiales en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras creencias. Pero todos esos cambios son solo la expresión en el tiempo de nuestro yo eterno más profundo. Este yo profundo y eterno es eterno, con todo el significado de la palabra. Por eso el paraíso y el infierno también son eternos. No hay cambio en lo que realmente somos. Nuestras características temporales y nuestra historia en la vida dependen de muchas cosas superficiales que desaparecen con la muerte, pero nuestra verdadera personalidad no es superficial ni depende de cosas cambiantes y pasajeras. Es nuestro yo real. Permanece con nosotros cuando dormimos en la tumba, y será nuestro verdadero rostro en la resurrección. Es eterno. San Juan de la Escala dice en alguna parte de su obra que antes de nuestra caída, los demonios nos dicen que Dios es amigo del hombre, pero después de nuestra caída, dicen que Él es inexorable. Esta es la mentira astuta del diablo, convencernos de que cualquier daño en nuestra vida tiene como causa la disposición de Dios.
que es Dios quien nos perdona o quien nos castiga. Queriendo lanzarnos al pecado y luego hacer que perdamos toda esperanza de liberarnos de él, buscan presentar a Dios a veces perdonando todos los pecados y otras veces como inexorable. La mayoría de los cristianos, incluso cristianos ortodoxos, han caído en esta trampa. Consideran a Dios responsable de que se nos perdone o de que se nos castigue. Esto, hermanos míos, es una terrible falsedad que hace que la mayoría de los hombres pierdan la vida eterna, principalmente porque al considerar el amor de Dios, se convencen a sí mismos de que Dios en su amor los perdonará. Dios es siempre amoroso, siempre perdona, siempre es amigo del hombre. Sin embargo, lo que nunca perdona, lo que nunca es amigo del hombre, es el pecado, y nunca lo pensamos como deberíamos. El pecado destruye nuestra alma, independientemente del amor de Dios. Porque el pecado es precisamente el camino que se aleja de Dios. Porque el pecado erige un muro que nos separa de Dios, porque el pecado destruye nuestros ojos espirituales y nos hace incapaces de ver la luz de Dios. Los demonios quieren que siempre pensemos nuestra salvación o nuestra muerte espiritual eterna en términos jurídicos. Quieren que pensemos que la salvación o la muerte eterna es cuestión de decisión de Dios. No, hermanos míos. Debemos despertar para no perdernos. Nuestra salvación o nuestra muerte eterna no es cuestión de decisión de Dios, sino cuestión de nuestra decisión. Es cuestión de la decisión de nuestra voluntad libre que Dios respeta absolutamente. No nos engañemos con confianza en el amor de Dios. El peligro no viene de Dios, viene de nuestro propio yo. Sí y Muchos dirán, ¿acaso no habla la Sagrada Escritura con frecuencia sobre la ira de Dios? ¿No es Dios mismo quien dice que nos castigará o que nos perdonará? ¿No está escrito que es galardonador de los que le buscan diligentemente? Hebreos 11, versículo 6. ¿No dice que la venganza es suya y que retribuirá la maldad hecha contra nosotros? ¿No está escrito que es temible caer en manos del Dios vivo? En su discurso titulado Que Dios no es causa del mal, San Basilio el Grande escribe: Pero alguien puede decir, si Dios no es responsable de las cosas malas, ¿por qué se dice en el libro de Isaías, yo soy el que prepara la luz, y que forma las tinieblas, que hace la paz y que crea males? Isaías 45, versículo 7. Y otra vez, vinieron males del Señor sobre las puertas de Jerusalén. Miqueas 1, versículo 12. Y ¿habrá mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Amós 3, versículo 6. Y en la gran oda de Moisés, he aquí que yo soy, y no hay Dios fuera de mí. Mataré y haré vivir, heriré y sanaré. Deuteronomio 32, versículo 39. Pero ninguna de estas citas, para quien entiende el sentido profundo de las Sagradas Escrituras, culpa a Dios, como si Él fuera la causa del mal y su creador, porque quien dijo, yo soy el que hace la luz y las tinieblas, se muestra como el creador del universo, no como creador de ningún mal. Él crea males, significa, Él los forma nuevamente y los conduce a un mejoramiento, para que dejen su maldad y adopten la naturaleza del bien. Como escribe San Isaac el Sirio, muy a menudo muchas cosas son dichas por las Sagradas Escrituras, y en ellas se usan muchos nombres no en sentido literal. Quienes tienen entendimiento lo comprenden. Homilía 83. San Basilio en el mismo discurso da la explicación de estas expresiones de las Escrituras. Es porque el temor, dice, edifica a las personas sencillas. Y esto es cierto no solo para la gente sencilla, sino para todos nosotros. Después de nuestra caída, necesitamos el temor para hacer algo provechoso y bueno para nosotros mismos o para los demás. Para entender las Sagradas Escrituras, dicen los padres, debemos tener presente su propósito, que es salvarnos y llevarnos poco a poco a comprender a nuestro Dios Creador y nuestra miserable condición. Pero las mismas Sagradas Escrituras en otros lugares nos explican con más precisión quién es la verdadera causa de nuestros males. En Jeremías 2, versículos 17 y 19 leemos, ¿No te ha causado daño el haberme dejado? Dice el Señor tu Dios.
Tu apostasía te castigará, y tu maldad te reprenderá. Reconoce y ve que tu haberme dejado te ha sido amargo. Dice el Señor tu Dios. Las Sagradas Escrituras hablan nuestro idioma, el idioma que entendemos en nuestro estado caído. Como dice San Gregorio Nacianceno, según nuestra propia comprensión, hemos dado nombres de nuestros propios atributos a los de Dios. Y San Juan Damasceno explica además que lo que en las Escrituras se dice de Dios como si tuviera cuerpo, se dice simbólicamente, contiene algún significado oculto que a través de cosas correspondientes a nuestra naturaleza, nos enseña cosas que exceden nuestra naturaleza. Sí y. Sin embargo, hay castigos impuestos por Dios, o más bien, males hechos por el diablo y permitidos por Dios. Pero estos castigos son los que llamamos pedagógicos. Tienen como fin nuestra corrección en esta vida, o al menos la corrección de otros que aprendan de nuestro ejemplo y se corrijan por temor. También hay castigos que no buscan corregir a nadie, sino simplemente poner fin al mal, acabando con quienes lo propagan, para que la tierra se salve de la corrupción perpetua y destrucción total. Así fue en el diluvio en tiempos de Noé, y en la destrucción de Sodoma. Todos estos castigos operan y tienen su propósito en este estado corrompido. No se extienden más allá de esta vida corrompida. Su propósito es corregir lo que se puede corregir y cambiar las cosas hacia un mejor estado, mientras aún sea posible en este mundo cambiante. Después de la resurrección general, no podrá haber cambio alguno. La eternidad y la incorruptibilidad son el estado de las cosas inmutables. No habrá alteraciones entonces, solo desarrollos en el estado elegido por las personalidades libres. Desarrollos eternos e infinitos, pero sin cambios, sin alteración de dirección, sin retroceso. El mundo cambiante que vemos es cambiante porque es corruptible. Los nuevos cielos y nueva tierra que Dios traerá en su segunda venida son incorruptibles, es decir, inmutables. Por eso, en este nuevo mundo, no puede haber corrección alguna. Por tanto, los castigos pedagógicos ya no son necesarios. Cualquier castigo de Dios en este nuevo mundo de la resurrección sería claramente y sin duda un acto de venganza, inapropiado y motivado por odio, sin ninguna buena intención ni propósito. Si consideramos el infierno como un castigo de Dios, debemos admitir que es un castigo insensato, a menos que admitamos que Dios es un ser infinitamente malvado. Como dice San Isaac el Sirio, quien aplica castigos pedagógicos para dar salud, castiga con amor, pero quien busca venganza carece de amor. Dios castiga con amor, no defendiéndose lejos esté, sino que quiere sanar su imagen, y no mantiene mucho tiempo su ira. Esta manera de amar es la manera de la rectitud, y no cambia con pasión a defensa. El hombre justo y sabio es como Dios, porque nunca castiga al hombre por venganza a la maldad, sino solo para corregirlo o para que otros teman. Así vemos que Dios castiga mientras haya esperanza de corrección. Después de la resurrección general, no hay lugar para ningún castigo de Dios. El infierno no es un castigo de Dios sino una autocondena. Como dice San Basilio el Grande, los males en el infierno no tienen a Dios como causa, sino a nosotros mismos. Sibe. Se podría insistir, sin embargo, en que las Sagradas Escrituras y los padres siempre hablan de Dios como el gran juez que recompensará a los obedientes y castigará a los desobedientes en el día del gran juicio. 2 Timoteo 4, versículo 6-8. ¿Cómo debemos entender este juicio si hemos de comprender las palabras divinas no en sentido humano, sino divino? ¿Qué es el juicio de Dios? Dios es verdad y luz. El juicio de Dios no es otra cosa que nuestro encuentro con la verdad y la luz. En el día del gran juicio, todos los hombres aparecerán desnudos ante esta luz penetrante de la verdad. Se abrirán los libros. ¿Qué son esos libros? Son nuestros corazones. Nuestros corazones serán abiertos por la luz penetrante de Dios, y lo que haya en ellos será revelado. Si en esos corazones hay amor a Dios, se alegrarán al ver la luz de Dios. Si, por el contrario, hay odio a Dios, esos hombres sufrirán al recibir sobre sus corazones abiertos esa luz penetrante de la verdad que detestaron toda su vida. Por tanto,
Lo que diferenciará a unos hombres de otros no será una decisión de Dios, ni una recompensa ni un castigo de Él, sino lo que había en el corazón de cada uno. Lo que estuvo allí durante toda nuestra vida será revelado en el día del juicio. Si hay recompensa y castigo en esta revelación, y realmente la hay, no proviene de Dios, sino del amor u odio que reina en nuestro corazón. El amor tiene gozo en sí. El odio tiene desesperación, amargura, dolor, aflicción, maldad, agitación, confusión, oscuridad y todas las demás condiciones interiores que constituyen el infierno. Y Corintios 4, versículo 6. La luz de la verdad, la energía de Dios, la gracia de Dios que caerá sobre los hombres sin impedimentos por condiciones corruptas en el día del juicio, será la misma para todos los hombres. No habrá ninguna distinción. Toda la diferencia está en quienes reciben, no en quien da. El sol brilla sobre ojos sanos y enfermos por igual, sin distinción. Los ojos sanos disfrutan la luz y gracias a ella ven claramente la belleza que los rodea. Los ojos enfermos sienten dolor, sufren y quieren ocultarse de esa misma luz que trae tanta felicidad a quienes tienen ojos sanos. Pero, ya no habrá posibilidad de escapar de la luz de Dios. Durante esta vida sí la hubo. En la nueva creación de la resurrección, Dios estará en todas partes y en todo. Su luz y amor abrazarán todo. No habrá lugar oculto a Dios, como ocurría durante nuestra vida corrupta en el reino del príncipe de este mundo. El reino del diablo será despojado por la resurrección general y Dios tomará posesión nuevamente de su creación. El amor cubrirá todo con su fuego sagrado, que fluirá como un río desde el trono de Dios e irrigará el paraíso. Pero ese mismo río de amor para quienes tienen odio en sus corazones sofocará y quemará, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículo 29. El mismo fuego que purifica el oro también consume la madera. Los metales preciosos brillan en él como el sol. La basura arde con humo negro. Todos están en el mismo fuego de amor. Algunos brillan y otros se vuelven negros y oscuros. En el mismo horno el acero brilla como el sol, mientras que la arcilla se oscurece y se endurece como piedra. La diferencia está en el hombre, no en Dios. La diferencia depende de la libre elección del hombre, que Dios respeta absolutamente. El juicio de Dios es la revelación de la realidad que hay en el hombre. XV. Así escribe San Macario. Y como el reino de las tinieblas y del pecado están ocultos en el alma hasta el día de la resurrección, cuando también los cuerpos de los pecadores serán cubiertos con la oscuridad que ahora está oculta en el alma, así también el reino de la luz y la imagen celestial, Jesucristo, ahora iluminan mística y espiritualmente el alma, y reinan en el alma de los santos, pero están ocultos a los ojos de los hombres hasta el día de la resurrección. Pero entonces también el cuerpo será cubierto y glorificado con la luz del Señor, que ahora está en el alma del hombre en esta vida terrenal, para que también el cuerpo reine con el alma que desde ahora recibe el reino de Cristo y descansa, y es iluminada con luz eterna. Homilía 2. San Simeón el nuevo teólogo dice que en la vida eterna no cuenta lo que el hombre hace, sino lo que es, si es semejante a Jesucristo nuestro Señor o si es diferente y no se parece a Él. Dice, en la vida futura el cristiano no es examinado si renunció a todo el mundo por amor a Cristo, o si distribuyó sus riquezas a los pobres, o si ayunó, o guardó vigilias, o oró, o lloró y lamentó sus pecados, o si hizo cualquier otra cosa buena en esta vida, sino que es examinado atentamente si tiene alguna semejanza con Cristo, como un hijo con su padre. XBA. San Pedro Damasceno escribe, todos recibimos igualmente las bendiciones de Dios, pero algunos, al recibir el fuego de Dios, es decir, su palabra, se vuelven suaves como la cera de abeja, mientras que otros, como el barro, se endurecen como piedra. Y si no lo queremos, Él no fuerza a ninguno de nosotros, sino que, como el sol, envía sus rayos e ilumina todo el mundo. Quien quiere verlo, lo ve, y quien no, no es forzado por él. Y nadie es responsable de esta privación de luz excepto quien no la quiere tener.
Dios creó el sol y el ojo. El hombre es libre para recibir la luz del sol o no. Lo mismo ocurre aquí. Dios envía la luz del conocimiento como rayos a todos, pero también nos dio la fe como un ojo. Quien quiera recibir conocimiento a través de la fe, la conserva con sus obras, y así Dios le da más voluntad, conocimiento y poder. Filocalia, Vol. 3, p. 8, XBIEI. Creo que ya hemos llegado al punto de entender correctamente qué son realmente el infierno eterno y el paraíso eterno, y quién es en realidad responsable de la diferencia. En el icono del juicio final vemos a nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono. A su derecha están sus amigos, los hombres y mujeres bendecidos que vivieron por su amor. A su izquierda están sus enemigos, todos los que pasaron su vida odiándolo, aunque parecieran piadosos y reverentes. Y allí, en medio de los dos, brotando del trono de Cristo, vemos un río de fuego que viene hacia nosotros. ¿Qué es ese río de fuego? ¿Es un instrumento de tortura? ¿Es una energía de venganza que sale de Dios para vencer a sus enemigos? No, nada de eso. Ese río de fuego es el río que salía de Edén para regar el paraíso de antaño. Génesis 2, versículo 10. Es el río de la gracia de Dios que ha regado a los santos de Dios desde el principio. En una palabra, es el derramamiento del amor de Dios por sus criaturas. El amor es fuego. Cualquiera que ama sabe esto. Dios es amor. Por tanto, Dios es fuego. Y el fuego consume a todos los que no son fuego. Y vuelve brillantes y resplandecientes a todos los que son fuego. Hebreos 12, versículo 29. Dios se ha manifestado muchas veces como fuego. A Abraham, a Moisés en la zarza ardiente, al pueblo de Israel, guiándolos en el desierto como columna de fuego de noche y nube resplandeciente de día, cuando cubrió el tabernáculo con su gloria. Éxodo 40, versículos 28, 32. Y cuando llovió fuego en el monte Sinaí, Dios se reveló como fuego en el monte de la transfiguración, y dijo que había venido a poner fuego sobre la tierra. Lucas 12, versículo 49. Es decir, amor, porque como dice San Juan de la Escalera, el amor es la fuente del fuego. Peldaño 30, 18. El escritor griego Fotis Kontoglou dijo en alguna parte que la fe es fuego y da calor al corazón. El Espíritu Santo descendió sobre las cabezas de los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Los dos discípulos, cuando se les reveló el Señor, dijeron: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él hablaba con nosotros en el camino? Cristo compara la fe con una vela encendida. San Juan el Precursor dijo en sus sermones que Cristo bautizará a los hombres en Espíritu Santo y fuego. Y verdaderamente, el Señor dijo: He venido a enviar fuego sobre la tierra. ¿Y qué si ya está encendido? La característica más tangible de la fe es el calor. Por eso se habla de fe cálida o fe que provoca calor. Y así como la señal distintiva de la fe es el calor, la señal segura de la incredulidad es el frío. ¿Quieres saber cómo entender si un hombre tiene fe o incredulidad? Si sientes calor que sale de él de sus ojos, de sus palabras, de sus maneras, ten la certeza de que tiene fe en el corazón. Si, en cambio, sientes frío que emana de todo su ser, eso significa que no tiene fe. Sea lo que sea que diga, puede arrodillarse, puede inclinar la cabeza humildemente, puede pronunciar todo tipo de enseñanzas morales con voz humilde, pero todo ello exhalará un aliento helado que te adormecerá con frío. San Isaac el Sirio dice que el paraíso es el amor de Dios, en el cual está contenido el gozo de todas las bienaventuranzas, y que el árbol de la vida es el amor de Dios. Homilía 72. No te engañes, dice San Simeón el nuevo teólogo. Dios es fuego. Y cuando vino al mundo y se hizo hombre, envió fuego a la tierra. Como él mismo dice, este fuego anda buscando encontrar material, es decir, una disposición y una intención buenas en la cual caer y prender. Y para aquellos en quienes este fuego encienda,
se convierte en una gran llama que alcanza el cielo. Esta llama al principio nos purifica de la contaminación de las pasiones, y luego se convierte en nosotros en alimento y bebida, y luz y alegría, y nos vuelve luz porque participamos de su luz. Discurso 78. Dios es fuego amoroso, y es fuego amoroso para todos, buenos o malos. Sin embargo, hay una gran diferencia en la manera en que las personas reciben este fuego amoroso de Dios. San Basilio dice que la espada de fuego fue puesta en la puerta del paraíso para guardar el acceso al árbol de la vida. Era terrible y ardiente para los infieles, pero amable y accesible para los fieles, trayéndoles la luz del día. Ese mismo fuego amoroso trae el día a quienes responden al amor con amor, y quema a quienes responden al amor con odio. El paraíso y el infierno son un mismo río de Dios, un fuego amoroso que abraza y cubre a todos con la misma voluntad beneficiosa, sin diferencia ni discriminación. La misma agua vivificante es vida eterna para los fieles y muerte eterna para los infieles. Para los primeros es su elemento de vida, para los segundos es el instrumento de su eterna asfixia. Para uno es paraíso y para el otro infierno. No consideres esto extraño. El hijo que ama a su padre se sentirá feliz en los brazos de su padre. Pero si no lo ama, el abrazo amoroso de su padre será un tormento para él. Esto también explica por qué cuando amamos a quien nos odia, es semejante a echar carbones encendidos y brasas calientes sobre su cabeza. Digo, escribe San Isaac el Sirio, que los que sufren en el infierno sufren al ser azotados por el amor. Es totalmente falso pensar que los pecadores en el infierno están privados del amor de Dios. El amor es un hijo del conocimiento de la verdad, y sin duda se da comúnmente a todos. Pero el poder del amor actúa de dos maneras. Atormenta a los pecadores y al mismo tiempo deleita a quienes han vivido conforme a él. Homilía 84. Dios es amor. Si realmente creemos esta verdad, sabemos que Dios nunca odia, nunca castiga, nunca toma venganza. Como dice el Abba Ammonas, el amor nunca odia a nadie, nunca reprueba a nadie, nunca condena a nadie, nunca entristece a nadie, nunca aborrece a nadie, ni al fiel ni al infiel, ni al extraño ni al pecador, ni al fornicario ni a ningún impuro, sino que es precisamente a los pecadores y a las almas débiles y negligentes a quienes ama más, y siente dolor por ellos, y se entristece y lamenta, y siente compasión por los malos y pecadores más que por los buenos, imitando a Cristo, que llamaba a los pecadores y comía y bebía con ellos. Por eso, mostrando lo que es el verdadero amor, enseñó diciendo: «Sed buenos y misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos, y así como Él hace llover sobre malos y buenos, y hace salir el sol sobre justos e injustos, así también es quien tiene verdadero amor, y tiene compasión, y ora por todos». Ex BPEE. Si alguien se confunde y no entiende cómo el amor de Dios puede hacer que alguien sea miserable y atormentado como en llamas, que considere al hermano mayor del hijo pródigo, ¿no estaba en la casa de su padre? ¿No le pertenecía todo? ¿No tenía el amor de su padre? ¿No vino su padre a suplicarle que participara en el banquete? ¿Qué lo hizo infeliz y lo quemó con amargura y odio? ¿Quién le negó algo? ¿Por qué no se alegró del regreso de su hermano? ¿Por qué no amó ni a su padre ni a su hermano? ¿No fue por su mala disposición interior? ¿No quedó en el infierno por eso? ¿Y qué fue ese infierno? ¿Un lugar separado? ¿Instrumentos de tortura? ¿No siguió viviendo en la casa de su padre? ¿Qué lo separaba de los demás alegres, sino su propio odio y amargura? ¿Su padre o su hermano dejaron de amarlo? ¿No fue justamente ese amor lo que endureció más su corazón? ¿No fue la alegría lo que le entristeció? ¿No ardía en su corazón el odio por su padre y hermano, por el amor del padre al hijo y del hijo al padre? Esto es el infierno, la negación del amor, devolver odio por amor, amargura al ver la alegría inocente, estar rodeado de amor y tener odio en el corazón. Esta es la condición eterna de todos los condenados. Todos son amados profundamente. Todos están invitados al banquete gozoso.
Todos viven en el reino de Dios, en la nueva tierra y los nuevos cielos. Nadie los expulsa. Aunque quisieran irse, no podrían huir de la nueva creación de Dios, ni esconderse de su tierna omnipresencia amorosa. Su única alternativa sería quizá alejarse de sus hermanos y buscar un aislamiento amargo, pero nunca podrían apartarse de Dios y su amor. Y lo más terrible es que en esta vida eterna, en esta nueva creación, Dios es todo para sus criaturas. Como dice San Gregorio de Niza, en la vida presente tenemos muchas relaciones: tiempo, aire, lugar, comida, bebida, vestimenta, luz del sol o de lámparas y otras necesidades, ninguna de las cuales es Dios. Ese estado bendito que esperamos no necesita nada de eso, sino que el ser divino será todo, y en lugar de todo, nos distribuirá proporcionalmente según cada necesidad. Es claro también por las Escrituras que Dios será para quienes lo merezcan: lugar, hogar, vestimenta, alimento, bebida, luz, riquezas, reino, y todo lo que pueda pensarse y nombrarse para hacer feliz nuestra vida, sobre el alma y la resurrección. En la nueva vida eterna, Dios será todo para sus criaturas, no solo para los buenos, sino también para los malos, no solo para los que lo aman, sino también para los que lo odian. Pero ¿cómo soportarán los que lo odian recibir todo de las manos de aquel a quien detestan? ¡Oh, qué tormento eterno! ¡Qué fuego eterno! ¡Qué rechinar de dientes! Apártense de mí, malditos, al fuego eterno interior de odio, dice el Señor, porque tuve sed de su amor y no me lo dieron. Tuve hambre de su bienaventuranza y no me la ofrecieron. Estuve preso en mi naturaleza humana y no vinieron a visitarme en mi iglesia. Son libres de ir donde su deseo malvado quiera, lejos de mí, en el odio torturante de sus corazones, extraño a mi corazón amoroso, que no odia a nadie. Apártense libremente del amor al tormento eterno del odio, desconocido y ajeno a mí y a los que están conmigo, pero preparado por la libertad para el diablo, desde que creé a mis criaturas libres y racionales. Pero donde quiera que vayan en la oscuridad de sus corazones odiosos, mi amor los seguirá como un río de fuego, porque pase lo que pase, son y serán eternamente mis hijos. Amén.